Es viernes 18 de noviembre del año 2022. También la iglesia celebra hoy la memoria de las dedicaciones de las basílicas de San Pedro y San Pablo, apóstoles, dos grandes basílicas en Roma, la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Debajo de la iglesia hay la iglesia actual que fue construida en el siglo XVI. Está una segunda iglesia construida en el siglo IV por Constantino, y debajo se encontraba un cuarto donde decía aquí está Pedro, y por eso ahí la Basílica de San Pedro están los restos del apóstol Pedro. Y fuera de las murallas de Roma está otra basílica, que es la Basílica de San Pablo extramuros, donde la tradición dice que ahí estaba enterrado San Pablo. Él fue asesinado, martirizado, cortando la cabeza porque era ciudadano romano, y la tradición dice que su cabeza saltó tres veces. Hay una iglesia que se llama las Tres Fontanes, las Tres Fuentes. En vez, San Pedro murió, según la tradición, crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no se sintió digno de morir como su maestro. Son dos memorias, dos grandes iglesias, la de San Pedro y la de San Pablo. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 19, versículo del 45 al 48. Aquel día entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Jesús está en Jerusalén. Ya llegó al término de su peregrinación, no solamente geográfica, sino espiritual, a Jerusalén, donde Jesús el profeta tiene que morir, dar su vida por nosotros. Ya está en Jerusalén, y ¿dónde va a predicar, a anunciar la buena noticia, la llegada del reino de Dios en el templo de Jerusalén? Porque era una construcción enorme y la gente se congregaba allí. Venía gente de todo el mundo conocido, del mundo romano. Ahora, Jesús, la primera cosa que echa es expulsar a los vendedores del templo, que es una cosa extraña, al final de cuentas, porque todo judío tenía que ofrecer sacrificios al Señor, y los sacrificios eran un par de tórtolas o un cordero o un toro. ¿Cómo iban a cargar un toro desde Roma o desde Grecia o desde Galilea? Entonces, normalmente ahí había los vendedores que vendían esos animales para el sacrificio, y también se necesitaban los cambistas, porque todo varón de 12 años en adelante tenía que pagar el impuesto al templo, y eso tenía que ser pagado con la moneda del templo, porque no se aceptaban las monedas romanas, ya que tenían la inscripción y la figura del César. ¿Se recuerdan aquella pregunta que le hacen a Jesús si hay que pagarle impuesto al César? Y Jesús dice: deme la moneda. Y la moneda tiene la inscripción del César. Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero a lo mejor Jesús, el templo se había convertido en un mercado, y se ha olvidado que todo eso era secundario, accidental, en referencia al absoluto que era el Señor, la presencia del Dios, porque en la mentalidad judía el Señor estaba presente en el templo de Jerusalén, en un lugar sagrado que se llamaba el Santo de los Santos, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el día de la expiación. Entonces, por eso Jesús dice: mi casa es casa de oración. Pónganse a pensar cuántas veces nuestras iglesias se convierten en todo menos en casas de oración. La gente entra hablando, entra con el celular, o está en la iglesia y están texteando, o durante la misa. Más de alguna vez me ha tocado que le texteo a alguien para saber si está atento, y me contestan, están en misa, ¿no? El momento que entras a la iglesia es el momento de entrar en relación con el Señor. Ese momento, las relaciones familiares y todo son secundarias. Es la relación de nosotros con Dios en la comunidad cristiana. Y ese respeto a Dios, el respeto a los demás. Por eso, cuando entres a la iglesia, entrar a la iglesia se prepara en la casa. ¿Cómo vas vestido? ¿Vas vestido bien? ¿O vas como si fueras a la playa? ¿Llevas a tus hijos con chanclas o con tenis, como si fueran a ir a cualquier centro comercial? O ya desde la manera como te vistes tú y vistes a tu familia, estás diciendo: vamos a ir a la iglesia. Sales de la iglesia, sales de tu casa a tiempo para ir a misa, por ejemplo, a tiempo, y que llegues, como se decía antiguamente, cuando había las tres campanadas: a la primera es para salir de la casa, la segunda es para estar en el templo, y la tercera para empezar la misa. O entras al último momento, llegas tarde, o con el celular y te preocupas como si fuera el celular. O gente que trae sus auriculares como si fueran tan importantes.
La iglesia es el lugar para rezar con el Señor, para estar con el Señor. Yo siempre digo, en el parque, habla lo que quieras, ahí es el momento. En la iglesia, ahora cuando vas a visitar al Santísimo, te quedas ahí en la presencia del Señor, ¿no? Esa es la primera parte. Mi casa es casa de oración. ¿Tú cómo la ves? La segunda parte, Jesús está en la cueva de de las víboras, ¿no? Y lo van a tratar de destruir, lo van a tratar de matar. Y buscan, por eso el liderazgo, dice, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo. Están buscando, y vamos a saber en el Evangelio de San Lucas cómo hay las confrontaciones de Jesús con los diferentes grupos de líderes del pueblo de Israel. Están buscando deshacerse de Jesús a final de cuentas, porque les es molesto, por una parte, y por otra, el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Como un buen oidor de la palabra, somos oidores, oyentes de la palabra, hay que estar siempre atentos a los pies del Maestro, como María, la casa de Marta, estar siempre a los pies. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Ve a misa, hoy que es viernes, te haría mucho, pero mucho bien. Dios te bendiga, te muestre su rostro, te dé su paz, hoy y siempre. Amén.